Sí, la vida de primavera, hay tres grupos en segunda. Para subir a primera va a haber que hacer unos playoffs, no sé exactamente va a haber que hacer unos playoffs, esos tres van a tener que jugarse los playoffs, el ganado tendrá por cada una de las todavía juega la promoción, pero con un trono de ventaja sobre todos los demás. Alguna ventaja va a tener igualmente. ¿Entiendes? Los playoffs de
cantidad que tenemos en dinero. Y la gente siempre que esto dinero va a jugar y nosotros conocemos en los cines, no sé dónde es. Deben ser los cines. Los cines. Y no, y vienen ni llaman ni nada. Yo voy a hablar con ellos, bueno, a mí no me dicen nada de eso. Pero no hay nada que decir, aquí hay un calendario. Si tú no puedes venir ese día, tienes que llamar tú. No, yo te voy a llamar para la vida, que no vas a venir. Un calendario. Y el tío, no. Y tengo un grupo, sí, de WhatsApp, de grupo de WhatsApp. Y yo cogí el teléfono, como lo llamaría por la noche, hay que funcionar y dice, y no aviso a nadie. Sí, que me queden del lugar. Me gusta, ¿eh? Sí, sí. ¿Puedo venir a la lo lógico es que si no se habla es el día que trae el calendario, que dice Chuso. Chuso lo jodido. Porque te podían haber jodido, David. Ya vaya, ya lo sé, pero cuando ya con no sé qué tal, y se acaba de llamarme del bar, yo flipo. En fin, ¿qué te dijo? No, lo mismo que tú. Y todavía dice que no sabe por qué tengo que meterme yo. Hay mucho tontito, sí, hay mucho guaje y tenemos un problema con eso, que hay uno que cree que estamos en su servicio, vaya, Jorge González, no, Tony, ¿vas a coger bastante? Ahora te lo miro. Jorge y Jordi, pensador. Allí, Johnny. La llamo yo, joder. Joder, no problema por ella. Vale. Rolando Luis puede comprar. Porque Guillermo y Cristian. Vale.
Si gana, si pierde José Emilio, tiene derecho a la vacante. Claro, sí. Si gana, ya puedes coger de tú. Claro, porque tengo pensado que no es el tema. Había alguien, entonces no ibas a venir. Y luego el clasificatorio. Como vienes, tienes que pagar primero y te jugar el clasificatorio. Ahora, por lo menos estoy en 15. ¿No quedas echado? Sí. Acabaron ya, pues tira para allí. Es que por esa, si voy bien y voy aguantar los puntos para clasificarse. Ahora, ya, cualquiera punto ahora que eso tiene uno. Sí, pero tú también estarás más.
Pues iba ganando la A, pero estaba remontando Sorga. Pues allí. Sí. Haciendo mal y no sé. Para a veces, me cago en Y es 7-5. Sí. ¿Cuántos juegos entre tú y yo, ¿Te juegas con Sofía? No, después. de enfrentamiento más nefasto. Pero si pincha como ir hasta bien de lado. Es un pincho puro. Un pincho algo. No, gracias.
parte. El segundo que era la semana que viene. La semana que viene cuántas partes hay. Lagar, Luna y Juan Carlos. Creo que no está apuntado el Dorito, ¿no? Pero bueno, luego igual va a ser el itinerario, que igual digo a él, que no sabía, a ver si puedo conseguir la pasta. Sí, claro, me parece que la fuente de donde hay que sacar la pasta no es muy... muy de pie. O sea que yo doy un 99,9% de que no va a ir. Si proveniera de otro sitio... Hay una bola en medio ahí. No se ande columpiando porque si acaba esta torta, sí. Juan Carlos 18. Sí, ese es el de chaval ese de Pola de... Claro, Juan Carlos. No. Tiene toda la pinta de acabar la torta. Pero ¿cómo está? 7-5, bueno, 7-6. Aquí está, ¿verdad? 7-6 y pasa la 7-6. Sí, ya lo haremos, ¿no? Si no, cobran 10 euros al mes y no le ponen publicidad. Allí que hay. Acaba 7, sí. Y saca torta. Gana mucho porque tiene un modo Que saque es fundamental para los intereses de Pablo. Pablo. Ah, dime Pablo. El TR 7-6. ¿De la primera? Sí. Porque eran dos. Pues si esta es la 1, que no creo. No, la 9 no será esta. Sí. Entonces, me ha quedado 1 miau.
sea, que perdió con Madrid. Sí. También contra Pero por referencia estoy viendo, sí. ¿Quién, Pablo? Pablo y Pablo, sí, creo que sí. Ah, Rosa. Ah, no sé. Creo que sí, que tenía... Sí, Estos partidos de ranking, reengancha, hasta yo, así que... y la prestación de procurar enganches porque se me toca jugar en el tercer cuadro. Realmente sí. No, bueno, este año tengo los equipos de Madrid. Blanca aquí y la dos aquí, la quiero decir. Pero muchas veces me pasó, de jugar, de estar en el equipo Esa está muy bien. Esta es más fácil que la otra. Ya, pero es que esta es la de acabar la partida. Lo que hizo antes no se lo perdió. O sea que a 7. Y rompe la vez. Ahora está muy fino, muy fino. Y la gana también. Bien. Yo tengo torga, así que bien. Sí, depende del saco. Si tienes que lagar y le da un poco de ventaja. Después de que saque te lo digo, claro. Ah, claro, y yo. Venga, ¿tú por quién? Te dejo elegir. ¿Qué es tu director? Puedes tomar ventaja del saque, pero bueno, venga, apostado. Vamos, también, ya verás, Bolas blancas, tal, bueno. La blanca y yo. Esa palita, ¿cómo te encanta, mira? La blanca y combinación, ¿no? Torga es un bloque de hielo, Lagar se pone nervioso. Lagar ya empieza ya a apretar el culo ahí. Yo te puse muy claro. Lagar aquí ya está pensando ya. Vamos, te voy a decir yo, la blanca. Digo yo. Tiene muy buen saque la mancha. Mira, ya No sé qué pensáis. Hay tensión, hay tensión. Chico, tranquilo. La blanca la media de la izquierda. Un eurillo. A ver. Ah, no, que no era la blanca. Sí, esta es la nueva. Esta es la nueva. Sí. Era No. Sí, es la de... No, es la de punto. ¡Vamos, Pali! ¡Vamos, Pali! A ver, ¿dónde puede meter la pata? Pues metiendo la primera bola. Esa, Esta es la más difícil. ¡Qué luna! Esa, hombre, nos fallará Pali en esto, ¿no? Hombre, ya no falla lo que Rascando el bolsillo, que te pica el culete, Pali. ya no falla lo que digo. Yo que tú no salías mal. Estaba intentando meter Eso está más hecha que... No, ahí se está la bola. Mucho, vale, mucho.
Ya me sale el rango, bueno, luego te doy otros 5. Es positivo, ahora es jugar a ver lo que Yo también pensé que era algo. Cuando veo ahí unos puntos rojos, ya va. Bueno, a ver, Pablo, ¿dónde vas a meter la pata, amigo? ¿Te vas a tocar con la 8 sí o sí? A ver, la 2 ahora es esta que tiene que tirar. Sí, sí, creo que sí. Y luego 5, ¿no? Creo que es esta. Suponiendo que esta sea la 7, es esta. Hostia, esta es Pero más que muerto, joder. No, todavía no, todavía hay... mucho, Pablín, mucho. Joder, ¿cómo se nota que te enseño yo a jugar, chico? Esa es la siguiente. No, tiene las 6 aquí, ¿no? Esta es la 6. Nada, pica un poco, la deja aquí, pum, flash, pim, pam, pum. Lo único que Esta se partida la acabo yo. me ha ganado un tío para No, sí, o sea, yo creo que corre. el minuto más. Vale, pues trae media hora. En media hora. Pero uno, Cago en eso. ¿Qué marcó? ¿Sabéis, no? No, que esté mal. Sí. Claro, ahí lo tiene. Venga, Pablo, estás muy loco, tío. Mira, bueno. Muy loco, Pablo. Ahora vaya. No fuera juego, ¿no? Parecía fuera juego. Mira, tío, está... Hay mano negra para que eso. No, es serio. ¿Pero qué? Acabó. Bueno, la puedes solucionar cortando aquí, trayendo para acá. Si lo condejaste seca, ya lo ¿Cómo cortarlo? Que no Solo tenía que parar a la boca. tirar, a colocarse tres manos. Es un loco. Claro, lo que es un loco es por hacer la colocación de esta. Picarlo para aquí, ya está. Sí, hombre, bueno, esa bola picada no corre. Yo te digo que va a hacer pic y cortar para acá. Pues le va a dar recorrido. Ahí arriba Cortado, por detrás de la línea. hacemos una ya. Cortado. Joder, Y la blanca. no me digo Pablo. Vale, ¿no? ¿Ves? A mí me falta todavía pasar por el partido y entrar ahí con Aparicio. Si es que quien te descompra Ya pasa de un día. Luego más fuerte y ya está. Como más por sí, oye, nos quedan 3 cigarros, 2 partidos para mí. ¡Hala! Ahora sí hay un turno ya. ¡Vamos! Yo ya con mi tarjeta de hoy. Mira, a ver si la pipeas, no, tú cógelos y guárdalos ya. Ya entregó la partida. No entregué nada, cuidado. Bueno, si la caga ahora, entonces ya sí que soy yo, tío. Buah, pues a mí te enseñé esta. Torga, no entregues la partida. Ya me cago en el puto. ¿Qué quieres tomar, chicos? Nada, Juan. A ver, 8-7. ¿Sabes cómo está el rollo? Ahora va La asturiana. Bueno, hasta las 10 de la noche... ya hay tiempo. Bien, menos mal que está se cambiado. El San Luis y Abad. Vale, va a ganar Juan. Vamos. No, que Gregario 8. vamos a unos 5 padillos. 8 y 3. ¿Cómo va esa? Olegario gana 8-3 a José Manuel. Sí, señores. Aquí no me hablan de reenganches, por lo tanto... Vamos, si tocan ese regancho otra vez, alucino. Se flipo. Para que no se reenganche. Bien, Borja, si el regancho ya flipo. ¿No? Oye, aquí es el toma ese que tienes puesto.
vamos a hacer? Reíros un poco. Claro. ¿Quieres tener aquí la opción de recuperar tus 5 por el que quieras? Si no, a lo largo de la tarde una apuesta que hagas tú, te la haces. No, hombre, Ahora sí, a pelo. Voy a pasar con la mina de... con la mina Juan tuya. dice uno y tú coges al otro. ya, es que estos dos es un caro club. Sí. Estos dos es un caro club. Mi favorito, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque lo estoy hablando con una semana y esta comida súper catastrófica, tío. Pues entonces apuesto un poco por el Juan. Yo apostaría por él si estuvieran los marcadores igualados, pero a 9, 8 puede pesar. Aparte que no te sirve la movida esa de Masterpool, tío, que de confianza y Puede quedar. hoy viene con tanque motivado, ya te lo digo. Bueno, Juan lo que se le vaya al tanque es esto. Una bola. No es tan fácil ya este año, ¿eh? Que se le vaya tanque. A mí dio un salto, tío. Ya sé. El año pasado, tío, no estaba con las subía al oro, bajaba así, sí, igual tocaba un culo, pero luego ya. Yo este año le veo la energía de la peña. Que se lleve a que solo llegamos sin Canadá. Vaya que se subía de Canadá por el ruido. Que mete un bolo y dice, tío, pues esta bola, pues mira, voy a meterla aquí y voy a sacar la blanca aquí, aquí y aquí. Y le digo, calla, tío, eso no lo hace nadie en Asturias. Y me dice, sí, lo hago yo y otra persona. Y yo digo, ¿quién? Canadá, tío. ¿Llevan los tampones? Fijo. Algo le cuelga ahí, ¿no? Tiene ahí para ver eso. Vamos a analizar el postureo de tal, camiseta de baloncesto, Y apuesto yo como la bala. ¿Tocar de cancha? Hombre, No, sí. Aquí gana Juan y todo el yo apuesto por la bala. Venga, 5 euros. Yo también. Venga. Vamos, loco. 10 euros. Yo creo que la bala me va a ganar. Hostia, por adelante, Me jode apostar en contra del maestro, pero... Tú prefieres apostar a favor de Juan. Mira, esto, No, pero no quiero que gane el Little Boss. esto ya le va a pesar a... Porque eres un cabrón. Ya te lo digo. Porque yo no juego con Pablo. Y Lo malo que Juan lo saca, eso es también. Pero bueno, al principio. Ah, pero Juan lo saca muy mal, tío. Aquí. vamos a ver, si estáis hablando de la partida con 0-0, esperar a que pasen 5 y habláis. Nada, pero eso tiene gracia. Veo la base de izquierda, el carmel es normal. Las bajas ya están. No te preocupes, también me iba a aceptar. Sí, manda el callar. No, es que está bien. Si es que va a detener ahí, Juan. Buena, tío. Creo que salió otra vez para... ¿El jefe se mueve? No, Y os está así plantado. Calcula. Vete preparando. Hoy no sales de la Nubis porque yo vivo hasta la 1:30. Voy a ir con el propio. Es que tiene que hacer un Juan Fran y Pablo. Tienes que mandarle un WhatsApp a Juan Fran y decirle, oye, hay que poner... Ahora tienes que... tengo que ver a meter todos los datos. Ah, actualizar esto, hombre. Vale. Entiende, va. Entiende, Actualizar la web. Es llamar a un colega eso. Nos hace control. Vamos a hacer 65932. Oye, ¿qué cosa aquí, no? Una serie completa. Juan Manuel empieza la apuesta. Sí, la verdad que sí. Hoy no soy capaz de gafar a nadie. ¿No? ¿Qué te encuentro con El eso? entrenamiento de la partida.
No, no, la partida. Ah, bueno, hombre. La partida, estoy hablando de la partida. Se llega a quedar esa ahí. Esa es el que Juanlu ya. Hostias, te la tenía de frente, Y la 10 en el agujero. ¿Sabes por qué? Es por cortar efectos. Si tienes la 10 enfocada, Claro, si sí, quieres claro, quieres meterla, el meterla. ¿qué cojones te pones a dar efectos? Y ahí va del Intel Box. Vamos a ver. Del Intel Box. el pajones me fallará. Vaya, esta ya, pues ya más. Mira, Siempre haciéndome sufrir, siempre. la madre que me parió. Es que pone ir apuestas en directo, Juan. Online, ¿no? Sí, porque encima la tira Juan y la falla y luego la tira Fran y hace chiquitito. Ya la bola anterior ya anduvo ahí. Sí, la 6 se tiró allí y estuvo a punto de no meter. Ahora ya ha cascado una serie de frases para reafirmar la partida y ya se acabó. Sí, pero nada de serie. No, de verdad, tío. Si es que enseguida se... Para colocar, para andar a la mesa, para todo. Bueno, sí, puede parar ahí. Esto es Por cambiarlo de las vacantes, porque primero, pues igual. Pero no me vale que aquí Marquito, ven para acá, amigo. Acérqueme esos 5 euros. Te voy a decir una cosa, Darko, empieza la cosa mal. ¿A mí? Hay una nueva cuando que puedes flipar. Sí, por ahí te puedo quedar. Sí, sí.
Y se fue a la parte de porque esa bola la tira a los picos porque tiene que jugar una falla a los picos tú vas a la bola ahora con picos Little no voy a dar yo a Little Ball, me cago en la puta cuando lo veo. Luego se me ocurre meter esa blanca. Yo pues no soy bueno. A lo que se llegue, reflexionemos, si es la página, reflexionemos, vas ganando, no puedes ganar. Ahora vamos a... Yo me siento identificado con muchas de las cosas que todo el mundo me lo dice. Iba por mí, iba por mí. No, que yo escucho una cosa, que se lo dije, oye, estoy a punto de escribir yo algo respecto a los jugadores de la actitud, aprovechando que me dejas con la crónica, y que yo soy de esos jugadores que tienen mala actitud, yo algo. Y me autocritico, soy un caliente, debería... Una autocrítica a los jugadores que tienen mi actitud, pero que no solo hay más jugadores. No, bueno, pero... Ya digo, tú también estás aquí, ya sé que yo estoy pasando la calle cuando... Pero bueno, esto ya hace tiempo que quería mencionar algo, no es de ahora, ya hace tiempo que... Claro que iba por otro lado. yo te voy a poner un... Yo creo que debería No, porque quiero dejar la última crónica para otras cosas, no para eso. Y no procede a hacer la crónica y luego hacer ese comentario. Ya, pero... Eso, ya, la idea era esa, la idea era dejarlo para el final. La idea era, yo quería dejarlo para el final. Ya llevaba yo varios rankings pensando en ello, no, al final el ranking tengo que poner eso. Pero luego ya dije yo, pero bueno, pues al final el ranking hay que hablarlo. De quién quedó primero, de quién quedó segundo, de quién consiguió la vida de los primeros, quién se quedó como dar las ya lo sé, yo creo que sí. Escúchame una cosa, yo creo una cosa. Es que el motivo, o sea, hola, ya, pero el siguiente paso, si eso ocurre, como cosas que están sucediendo ya es porque hay que mirar. Primer aviso, al segundo aviso, partido que digo que tenemos aquí. Y eso es algo que no... porque encima luego es algo muy subjetivo, tío. ¿Cómo mides en qué momento te metes la partida por tener igual que lo mide un árbitro en echar una amarilla o una roja. Eso no va, y luego computa el árbitro y no sé qué. Y luego Juan Carlos va perdiendo 5-4 y de repente a Marías porque está jugando contra Juan Carlos. Por ejemplo, el rollo está muy claro. El rollo está muy claro. Que ha habido a veces este ranking que ha pasado cosas que pero yo creo que hay cosas que siempre las ha habido y las habrá. Entonces, vamos a tener que comparar los jugadores y que ellos digan dos que no hay otra intención. Pues ya está, misión cumplida. Si disminuye un poco, misión cumplida. Nada, yo ya me conformo. Si disminuye un poco, ya misión cumplida.
porque eso entra dentro del carácter de cada jugador. Pero mejor que nada es, creo yo, no lo sé. Hoy en día es lo que te digo. Me parece mala idea que me hayas dicho, pero vuelvo a repetir. Que no va a ser solución. No solución, porque luego la solución, para solucionar el problema del rey, habría que hacerlo como la segunda cosa que te estoy diciendo, es poner unas reglas, unas normas, y eso reservaría el derecho. Yo también entiendo, también hay que entender que en un momento dado una persona se frustra y se separa. Y eso es normal, no pasa nada. Puedes vivir ya de continuo, todo Pues por eso te digo eso es lo que no puede ser. O sea, una vez que se separa uno, eso es perfectamente normal. Tú mismo lo estás diciendo. Y mi planteamiento lo estás diciendo tú. Si la persona que lo hace, o las personas que lo hacen, son repetitivas, o una vez otra, yo creo que no va a pasar. Si fueran cosas puntuales, tuviste algo puntual, tal vez. Mira, Balsere, por ejemplo, no tiene arreglo. Balsere no tiene arreglo. Pero pues ella le ejemplo a Pablo exactamente eso. Ya. Pero ese mismo ejemplo se lo puse a Pablo, con Balsera, Balsera, está ahí y claro. Ahora pues se le va un poco al arco y a Juan y tal, y está, y cuando tal, vendrán otras. Pero tampoco es para tanto. Pero está bien. Exagerar la cosa, ni mucho menos. No, la intención no es que no hay ninguna epidemia de paros ni nada de eso. Y aquí hay muy buen rollo y muy buen ambiente y ya está. Y poco a poco las figuras. Pero, claro, que yo no me refiero a que sea buena o sea mala, que yo lo que digo pero no voy a que me afecta el juego, que hicimos una afecta el juego negativamente, el juego, es que a mí me gusta tener esa actitud. es que eso es Que no me controlo, tío, y sales ahora y de repente dentro, me pongo por dentro de... porque si yo quiero hacer, yo sí quiero hacer la Cuando tiene adentro, yo jugar contra ti, y vos bolas, que se te vaya de carácter, y estás tirando, tío, creo que no te molestó ninguna bola. Yo me callo, y si voy a has subido muy rápido porque me molesta. Oye, eso yo ya puse todo, somos, porque yo también muchas veces llego a casa y pienso, bueno, porque yo también quiero pero que por eso te digo yo que soy una de las personas, porque si yo intento hacer lo que hace Balsera, no me sale, entonces, bueno, está bien el hecho, lo que tú me dices, una reflexión, oye, tal, a ver si joder, si cambia un poco el tema, pero yo digo lo que pienso, pero me complica. yo estoy convencido que algo hace. Es que yo creo que mucha gente habrá leído eso y habrá dicho, coño, pues sí, porque lo he traducido y ya te va, yo hago esto y hago lo otro. Y voy a intentar procurar, en fin, no repararlo, ¿no? Y no quita que a la primera de cambio, pues ya... Bueno, es lo que le dice, oye, tío, si en algún momento se me va la bola, tío, es porque no me puedo controlar, tío, me gustaría poder controlarme, tío, pero ¿cuántas veces he hablado contigo de decir? A mí me hizo gracia dar con otro día. No, ya vengo mentalizado, porque ya no me enfado, ya estoy curado, ya no hay ningún problema. Pero a la primera de todo, No, escúchame, y la primera mentira ya, no se lo pierdas. Eso es porque me iba adentro. Sí, pero yo por Yo que se ejemplo, mentalice, igual la primera parte me gusta, la tercera, la cuarta. a mí me pasa, yo a mí el cabo en Dios me salen alguna jugada, Sí, estoy seguro. eso es malo. Estoy seguro, pero no es porque yo diga es que tal, al contrario, pero yo en algún momento estoy seguro que jugando digo, me cago en Dios, seguro. Sí, pero una bola y es súper sólido. Este año lo hemos hablado nosotros también, cuando ya estábamos esta semana y entrando en la vida de Belmonte. hay jugadores que tienen más pasión, Ganó al final. yo me tuvo de manera por la calle, Lo que más me sorprendió de todo es que lo hablamos allí, lo hablamos en el viaje, y todavía esta semana lo volvimos a hablar. Que se tapaba, oye,
ahí se metió. Parecía que no les digo nada, parece que este tío le da igual. Y no les veías una mala joder. Seguramente es lo que hay que hacer. Y bendita suerte que tienen eso que ayuda. Y yo me he basado de la bolsa a una hora. Yo me secretaba la partida y cada una que me cago en Dios y me cago en Dios. Yo empecé a jugar individual pero los primeros años yo marcaba todos los sábados, además aquella, la novia, el colega, yo no sé ni cómo, iba como una guardia, es capaz de aguantarse todo el sábado, y había días que acababa a las 4 de la mañana, un sábado, y aparte de eso, me estaba aguantando ir por días, llegar a casa, si lo mismo todavía me tenía que aguantar. Marco la chica viene aquí y me olvida me dijo, oye, esto no puedo. La verdad es que no hay, pero mira, voy a jugar y vamos a empezar. Claro, y eso yo voy a dejar de trabajar por ello. Campaña, ese año que cambié la mentalidad esa, va a ser la perfecta situación. Aunque no vaya a cambiar que a partir de una acción. Yo te digo que yo situaciones que no puedo evitar. Eso es lo que hay. Yo el día que perdí con Pablo en fase a una Asturias, que tuve que jugar a Reynante, salí de así llorando, marché desde Pola de Siro, aunque era... marché desde Pola de Siro llorando, y en lo mismo todavía lloraba. Pero llorar, te lo juro con mi madre que me quedé aquí. Llorar. La bola aquí y la blanca aquí, la falla. Menos mal que se tanto, tampoco. Ahora está Juan Lucas, no sé qué, vorágine, estudio del cono, los muebles. Pero mire que bola fue a fallar para 3-1. Sí, hombre, ya va a ser 7 aquí, 8. Fácil, es relativamente fácil de meter. Sí, nada, ya la casa. Si no le cobro ese euro, a mí me está devolviendo los euros. Esto es una vida. Yo no sé para qué juego el pool, yo voy a venir a hacer apuestas por fuera. En aquella mesa que aceptan 10 y 50. Sí, es verdad. Digo en serio. Es verdad. Allí vamos a hacer 10 y 50. ¿Por qué? 50 euros aquí. Y es que me van a venir. Cuidadito, Y está 6-3 abajo. y con los negocios sería la bolsa. Es que tengo que venir. Es el aire, tío. Tengo una calentísima. Madre mía.
soportando por pipa. Ya, tío, pero es que 7-6 y es esta bola, ¿eh? Pues es un agujero en medio, tengo la bola blanca aquí, la bola blanca aquí y la siguiente bola es la bola para acá. O sea, pues la que mata para la bola, tío, 7-6. Ya acabó toda la carrera. Venga, 7-6, jugando con 7-6. Aún así, para España se hace por contento, tío. Medio jugando. Uy, y yo lo mato. Sí, mediático del planeta. Tú sabes empatar, tío, que también es que te va a la final. Otro rico de lo que pasamos, tío. No me la coge, nadie coge... Nada. Yo te dije, Otro tipo de... ¿A qué? ¿Que te digo la final? Tío, no tienes sal. No deberías apostar de esa manera porque... Bueno, te meto yo que si me vamos personalizar. ¿Vas a apostar por negocio? Para no apostar por negocio. Sí, la jefe me va a dar por culo de mí. Siempre lo digo y hoy también. Te por llamarlo y que se entere que igual se deja, ¿eh? Seguro. La piquilla que tú tenías, sí, por eso. Y nada para ti, está con esa piquilla. Se conoce hace 30 años. No, sí, casi. Pero ya de aquella, desde el principio, Desde el primer día. Amor, No, yo no lo hago. Tiene el defecto que tiene y allí con Tiene mi fijado ello, la de Dani, pero... El que no tiene esto, el que no, el que no está pasando como una moneda, el que no te vende 50 de meses. Si todos viniéramos al ranking y estuviéramos sentados así como serios, A ver, puede haber cachondeo, pero sin pararse, y pasa ahí. Cuesta dinero y lo que tienes que recuperar, y yo lo pienso, es que eso es Ya no por dinero, hay piquillas, hay de todo, hay muchas cosas, hay muchas historias, la presión, pero eso también es la salsa para Y con una sí me tiene que dar una, pero así con que entra a unitar pues que fueras, tío, que tampoco cuando más fuerte de uno y esa no queda lugar, tío, claro. No, yo cada vez, o sea, esas movidas no me hacen jugar más ya, Eso también está muy loco, así, pues seguramente, tío. eso se llama también, eso se llama la ley de... que no tienes en el cuadro y siempre te va a tocar. Que no. Bomba. Que no me toque en primera ronda, que no me toque en primer turno. Primer turno. Bueno, vamos a ver el vídeo. El vídeo 2. Una oportunidad de ir cuando Martín, una hora y una parte. si no acabas con esta partida, Pero ya no solo un juego ahí para 8 y de la 8 a la 9. Eso funciona malísimo. Pero así aquí, final es otra vez. si intenta colocar pan medio, es un error gravísimo. No se corta nada bien aquí. ¡Oh! No entra eso. Pero qué desgraciado, si le dices el segundo rompo. Por favor. No, hoy dormí bien. Me llaman, dormí bien. Hoy los voy a reventar a todos. Nada, lo te doy 3 euros sin par. Buena apuesta, Cuidado. Mira Juanlu también. No dije nada. Nada, cuidado.
pito. Al medio. Dale, Sácalo, Nico. Pero esa partida no estaba ni mucho menos hecha. Joder, que hubo, al medio de otro. si fallaron, Pero si fallaron antes los dos la negra espada y le queda la negra con las que estaban a la blanca cerca. Pero cuando falle esa eso es girarse y darle alas a Fran. Claro, está en su salsa, es lo que... Yo no regalo nada, tío, como viste, tío, tiras a todas las dientes, tal, el otro día en tal, había un pavo ganando 4-3 y tal, y le queda una ya la tira ahí haciendo un poquito de poder para atrás y pues tira, las Cristian, con la 10, tira la se lo puede así, con la tira, no se pala, tira la 10 y deja la otra 10, y la otra 10, y tienes que jugar no, aquí se tira todo. mira de vos, libre de vos. De vos ahora le va a meter lo que se viene llamando chuta. No, porque le va a hacer cartera anchoa. Pica de... Está subido en el cono, tío, que me meto. Mira, chupitado, te lo digo. Chupitado. La de Los libres no están tiene la partida. Vaya madre, ya se acaba de pegar y se Marcaría. No. Es que hay varias pero el segundito bueno, tampoco tenía mucha ganas de meterlo. Vamos a hacer que se tira pásame la prueba de directo. que tú eras por mucho, pero era Yo juego a Juanca mucho, Ayer le metí un 8-3 a Juanca, ahora bien, tío. Por la primera 11 veces, ahora se me ocurrió un bajo, a la segunda se va a cambiar 8-3 y cambio. Y la primera quedamos 8-6, tío. La victoria que se lanzaba. Y luego vengo para acá, tío, y unas gelancas y tal, para la violenta, tío. Y efectivamente, tío. También te digo que la blanca aquí, porque yo creo que un poquito de aire a favor se queda ahí. luego de mirar son esas cosas, ¿no? Depende de la edad. ¿Qué monedas, Tony? ¿Qué monedas? Bueno, te apoyo alguna de los si no preparamos y cambio. Y ahora ya este 4-4 lo que
Sí, en principio sí.